¿Sientes que cada vez que ves el gráfico del Bitcoin te encuentras con más preguntas que respuestas? Miras tu pantalla, ves esas velas subir y bajar y no sabes realmente dónde está el campo de batalla. ¿Cuáles son las áreas que están defendiendo los compradores? ¿Dónde están haciendo presión los vendedores? Y peor aún, entras en una posición y al poco tiempo se gira en tu contra. Eso no es mala suerte, es que no tienes un mapa. Y el problema es que no sepas leer las velas, es que no te han enseñado a cómo identificar esas áreas claves donde está ese dinero institucional que potencialmente puede hacer mover los mercados. Y eso lo vamos a resolver hoy. Hoy te voy a indicar dónde están esas áreas que tienes que estar atento, qué escenarios se pueden desprender de ellas. Y este mapa te va a servir incluso para los próximos 15 o 30 días. Así que vamos a ello. Para comenzar, vamos a ver qué está haciendo el dinero. Vamos a ver cómo están esas entradas y salidas de flujos de los ETFs que involucran al Bitcoin. Así que voy a compartir rápidamente una presentación. Esta información fue preparada con base a los datos que proporciona la siguiente web, farsight.co.uk. Ahí tienes los flujos que involucran ETFs asociados al Bitcoin, Ethereum, Solana, entre otros. Entonces, fíjate que desde finales de abril aproximadamente hemos visto una salida importante de flujos de los ETF que involucra Bitcoin, es decir, que hay salida de dinero. Sin embargo, en la última semana vimos una recuperación o una salida muchísimo menor. Sin embargo, no ha superado este nivel, ¿ok? Que este para nosotros es el nivel de frontera, el nivel de cero. Nos gustaría que estos flujos sobrepasaran estos niveles de cero, incluso pudiera llegar inclusive a una desviación estándar. Entonces hay que estar atento porque pareciera que está cambiando algo en el sentimiento del inversor, ¿ok? O del trader. Ahora vámonos a los gráficos. Estoy en el gráfico mensual, ¿ok? Del Bitcoin. Esto lo voy aquí a alargar. Y si ya me vienes siguiendo, sabes que he dicho que Bitcoin está en una fuerte tendencia alcista, que acaba de romper líneas de tendencia alcista de muy largo plazo y que está en una fase correctiva y está en un nivel clave. ¿Ok? Es un nivel que los compradores están defendiendo. ¿Cuál es ese nivel? El nivel de los 60.000, 63.000 aproximadamente, donde coincide una media móvil exponencial de 50 sesiones mensuales. Y si trazamos una línea de Fibonacci, los retrocesos de Fibonacci, aquí también coinciden esas áreas de Fibo. Entonces, cuando vemos en el pasado cómo se han comportado estas líneas de tendencia con el objeto de buscar confirmación a lo que estamos diciendo, fíjate que la línea o la exponencial amarilla, que es la de corto plazo, de 14 sesiones, 13 sesiones, si bien se acerca a la de 50, no la ha cruzado. Y eso es lo que está pasando ahorita. El precio está cotizando entre esas dos medias móviles. Y mira cómo el precio ha sido capaz, ¿ok? De aguantarse allí. No ha sobrepasado, no ha consolidado hasta ahora cierres por debajo de esa media móvil de 50. Cuando vamos a un gráfico semanal, y aquí voy a desprender los otros indicadores, muchos analistas están viendo esta figura de vuelta, ¿ok? Que es el famoso hombro-cabeza-hombro. Cuando si proyectamos desde la cabeza hasta el neckline, y déjame un momentico aquí agrandar la pantalla, y proyectamos esa distancia, eso nos lleva aproximadamente a estos niveles de precio de unos, vamos a decir, unos 48 o a esta área de casi los 46.000 dólares. Y que hemos dicho aquí, uy, calma, ¿ok? ¿Por qué calma? Porque hay muchas alcabalas para que el precio pueda llegar ahí. La primera alcabala, bueno, habíamos dicho que era esta área, esa área nuevamente que va de los 60.000 y mira cómo el precio rebotó aquí una y volvió aquí rebotar dos y ha sido capaz de aguantar. Ha alcanzado mínimos de aproximadamente 59.000 y ahí
el precio ha rebotado y lo volvió a conseguir la semana anterior. Cuando vemos el oscilador, fíjate que el precio, si bien está haciendo mínimos cada vez más bajo, aproximadamente en el mismo nivel, oye, en el oscilador comenzamos a ver que hay mínimos crecientes. Si bien los máximos son igual decrecientes, mira que en el oscilador están comenzando a ser máximos más o menos al mismo nivel. Es decir, que el oscilador está creando una figura así como un triángulo creciente. ¿Ok? Entonces, atento a ver si esto es capaz de cruzar esta línea cero. Tú puedes usar cualquier oscilador de tu preferencia, vas a ver aproximadamente el mismo patrón. Entonces, allí nos estaría confirmando que potencialmente algo podría cambiar. Pero hasta ahora aquí se ve claramente cómo los máximos son decrecientes, mínimos igualmente decrecientes, sin embargo los últimos dos comienzan a estabilizarse. Y aquí tracé o mantuve, mejor dicho, mi línea de tendencia bajista, donde habíamos pensado que pareciera que podía el precio alcanzar niveles más altos, ya que la rompió, comenzó a hacer mínimos crecientes, máximos crecientes, sin embargo, volvió a retroceder. Y es lo que nos da origen a esta segunda línea de tendencia bajista. Y ahora fíjate que ahora el precio está por debajo de esa media móvil de 200 sesiones semanales, que es mi media móvil aquí de color verde, que está a unos niveles de aproximadamente unos 68, 69.000 dólares aproximadamente. Entonces, ¿por qué atento a ella? Oye, porque es una línea, es una media móvil de largo plazo, estamos hablando de 200 semanas, y que si bien consolidó cierres por debajo, fíjate que no ha sido capaz de recuperar esos niveles. Y ahora esa media móvil de 200 semanas pudiera servir de especie de techo, ¿ok? De resistencia. Ahí pudiera haber interés vendedor. Vámonos al gráfico diario. En el gráfico diario estamos observando o podemos confirmar nuevamente que fíjate cómo el precio bajó bruscamente lo que habíamos dicho. Una vez que perdiera esta media móvil de 50 sesiones, si era capaz de consolidar cierres por debajo, lo más probable era que alcanzara niveles de 60.000 y efectivamente así lo hizo. Y una vez que llegó a ese mínimo de 59.000, el precio volvió a rebotar. El oscilador, ¿ok? Lo que nos está diciendo es que llegó a niveles de sobreventa, ¿ok? Se está recuperando y ahora está llegando a zonas neutrales, pero igualito. Atento que esto todavía no está confirmando ningún cambio de tendencia. Y por el otro lado, fíjate que se dio igualmente lo que habíamos dicho. Hoy estábamos viendo que la volatilidad estaba subiendo, pero había que estar atento qué hacía aquí el precio. Si subía esa volatilidad, si lo acompañaba al alza, ese movimiento del precio era muy positivo. Pero si el precio se movía de la manera contraria, es decir, a la baja acompañado con volatilidad, eso fortalecía más nuestro escenario de que podía llegar nuevamente a los niveles de 60.000. Y fíjate cómo la volatilidad subió en esta fase, en los primeros días de junio, y que acompañó este movimiento bajista del precio. Pero ahora la volatilidad implícita del Bitcoin está cayendo nuevamente, ubicándose a niveles de 37.58 por debajo de esas medias móviles de 13, 50 y 200 sesiones diarias. Y fíjate lo que está haciendo el precio. Si bien recuperó el área perdida, que es el área fuerte que tenemos en gris, el precio está comenzando ¿ok? A formar esas velas con pequeño cuerpo, que es indicio o confirmación de que no tiene velocidad, de que no tiene momentum, que no hay fuerza en ese movimiento del precio. Entonces, como resultado, estamos viendo que aquí el escenario más probable, ¿ok? Y fíjate que aquí coincide esta área, ¿ok? Que es un área pequeña, ¿ok? Es un área de corto plazo, que son esos niveles de 69.000, que coincide con la media móvil que vimos de 200 semanas, y con esta línea de tendencia que pudiera servir de interés vendedor. Oye, vemos aquí una lateralización que puede ser triangular, ¿ok? Puede ser esto o puede ser lateral. Ese es nuestro escenario
conservador. Y lo voy a marcar aquí de color amarillo. ¿Y por qué conservador? Bueno, porque el precio todavía está por debajo de su media móvil de 50. Eso daría oportunidad de que la media de 50 haga algo como esto, que se estabilice y hasta tanto vemos que en algún momento en el futuro el precio pueda superar estos niveles y alcanzar luego niveles más altos. Y quizás aquí consolidarse. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos también nuevamente esta media móvil de 200 días por aquí que pudiera ser algo como esto. ¿Ok? Entonces, como escenario negativo es que el precio vuelva a perder esta área y alcance nuevamente estos niveles de 59.000, incluso puede ser un poquito más bajo, y se quede allí estabilizado. Hasta tanto el precio no rompa este nivel de los 57.000 aproximadamente, esos niveles de 59, 57, oye, no proyectamos niveles más bajos del precio. Aunado a que la volatilidad, fíjate que está cayendo, no está acompañando un potencial movimiento brusco a la baja. Por eso estamos más inclinados a este escenario conservador, que es lo que potencialmente pudiera suceder. Ahora, una pregunta muy común ¿es momento de comprar o de mantenerse fuera? Bueno, eso va a depender de cuál es tu estilo de inversor o de trader, cuál es tu estrategia, cuál es tu tolerancia al riesgo, cuál es el capital que estás administrando. No hay una respuesta única. Hay inversores que después de esta corrección, que estamos hablando de casi un 50%, oye, comienzan aquí a acumular algunas posiciones o armar, ¿no? No quiere decir que se estén posicionando en 100%, pero comienzan a armar su posición en Bitcoin. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, nuevamente, eso va a depender de cada quien, de su tolerancia al riesgo. A mí personalmente no me gusta porque no sabemos qué va a pasar con el precio en el futuro, no sabemos cuánto tiempo puede durar esta consolidación si es nuestro escenario más probable. Entonces, en vez de tener el dinero ahí retenido, oye, yo preferiría ubicarlo donde hay más oportunidad, ¿ok? Pero, bueno, si la quieres ejecutar, tú eres libre de evaluar tu riesgo, cada quien es libre de hacer con su dinero lo que quiera. Ahora, ¿qué otras posiciones hay? Bueno, las que estoy indicando. Acá hay otros que son seguidores de tendencia. Cuando comienzan a haber cambios en la estructura del precio, que comienzan a hacer máximos crecientes o mínimos crecientes, como es este escenario optimista, entonces ahí comienzan a posicionarse. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos aquí en este punto y lo que hicimos en este punto aquí aproximadamente? Bueno, ya sabemos que esta operación me salió negativa, ¿ok? Pero con poca pérdida y esta me salió break-even, ¿ok? Hasta ahora continúo esperando a que haya ese cambio de tendencia, donde tenga más probabilidades de que sé que el precio pueda moverse al alza. Y eso tiene que venir acompañado con momentum, con velocidad del precio. Es decir, eso debería haber lecturas por encima, en este caso de 0 o de 50, si eres seguidor del RSI, del oscilador. Debería haber un incremento de la volatilidad, aumento en el volumen, y no es lo que estamos viendo en estos momentos. Otra pregunta clave es, oye, ¿es Bitcoin ya tocó fondo? Y aquí les comparto otro análisis. Este es el gráfico estacional del Bitcoin. Entonces, el Bitcoin es un activo financiero que tiene poco tiempo, entonces esto está reflejando aproximadamente su comportamiento en los últimos 16 años, de acuerdo a la estacionalidad del Bitcoin. Oye, vamos a entrar ahorita en los meses vamos a decir, de poca volatilidad o de poco rendimiento del Bitcoin, que precisamente son esos meses, este tercer trimestre. Bueno, estamos por terminar el segundo y este tercer trimestre de julio, agosto, septiembre, para luego los meses importantes del Bitcoin ya son los últimos 3 meses del año, octubre, noviembre, diciembre y la primera
fase de los primeros meses del año igualmente. Ahora, cuando vemos el gráfico de ciclos, el análisis de ciclos, ¿ok? Aquí habíamos dicho de que Bitcoin ya había tocado fondo, ¿ok? Porque estamos hablando aquí de un ciclo de entre 47, 90 semanas. Este es un poco más grande. Este, si no me equivoco, es de 140 semanas. Entonces, basado en el análisis de ciclos de 90 y 50 semanas, estábamos en esta fase, ya hemos dicho, oye, que coincidió con este mínimo. Entonces veíamos un potencial movimiento al alza, pero los ciclos no indican de cuánto puede ser ese movimiento al alza. Efectivamente, ese movimiento al alza se dio, pero oye, no fue lo suficiente para alcanzar los máximos históricos, volvió a caer. Ahora, en este punto, fíjate que se está uniendo tanto ese ciclo de corto como de mediano plazo y que anticipa, pareciera, de acuerdo a esto, de que aquí Bitcoin debería retomar cierta tendencia alcista en las próximas semanas, en los próximos meses. Vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Pero luego, o sea, conociendo esto no me da a mí suficiente evidencia para posicionarme porque el indicador más importante es el precio. Y hasta ahora, mientras esta estructura, como estamos viendo aquí, sea de máximos decrecientes y mínimos igualmente decrecientes o más o menos al mismo nivel, oye, todavía yo estoy atento a ver si hay un cambio para comenzar nuevamente a abrir mis posiciones en este activo. Entonces, ya lo tienes, ya sabes cuáles son esas áreas claves que son relevantes hoy en el Bitcoin. Tienes los escenarios, el optimista, el conservador y el pesimista. Ahora la pregunta clave es si tienes el plan para operar si alguno de estos escenarios se activa. Ahora, lo que va a multiplicar la efectividad va a ser si estás operando el time frame o el marco de tiempo correcto. Si sabes cuál es tu marco temporal o tu time frame de análisis, tu time frame táctico. Te voy a dejar el siguiente video porque ese es el siguiente paso después de haber visto lo que vimos hoy. Así que si este video te gustó y te dio mayor claridad y tienes ese mapa para operar el Bitcoin, ya sabes qué hacer. Suscríbete y dale like. Y síguenos aquí en The Stock Pace.